Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Ingrid, te escuchamos. Sí, Ingrid, ¿te escuchas bien? Bueno. Bueno, vamos a empezar con el tema que es acerca de la guía de práctica clínica, que anteriormente pues se llamaba Vigilancia y Atención del Trabajo de Parto en Embarazo de Bajo Riesgo, pero en 2019 se realizó una actualización pues más reciente y ahora pasó a llamarse Guía de Práctica Clínica de Vigilancia y Atención Amigable en el Trabajo de Parto en el Embarazo No Complicado. Vamos a presentar mis compañeros y yo, que son Hernández Pulido Arturo Alejandro, Jiménez Hernández Magnolia Margarita y su servidora. Bueno, vamos a empezar por definir lo que es el parto. Vamos a denominar parto a lo que es el conjunto de fenómenos, tanto activos como pasivos, que van a permitir la expulsión por vía vaginal del feto de 22 semanas o más, incluyendo a lo que es la placenta y sus anexos. El parto se va a dividir en lo que son 3 periodos, que de manera general van a ser el primero, que va a ser llamado periodo de dilatación o primer periodo, el segundo va a ser llamado periodo de expulsión o simplemente segundo periodo, y el tercero, que va a ser el periodo de alumbramiento o tercer periodo. Las características de estos 3 periodos pues las vamos a ir explicando en las siguientes diapositivas. La que sigue. Bueno, el primer periodo del trabajo de parto o el periodo de dilatación va a comenzar con lo que es el inicio de las contracciones uterinas y la presencia de cambios cervicales. Su duración pues va a variar dependiendo de lo que es del aumento de la edad materna y el índice de masa corporal de la madre. Este primer periodo se va a dividir en 2 fases, que son la fase latente y la fase activa. La fase latente del trabajo de parto va a ser el periodo que se va a caracterizar por las contracciones uterinas irregulares y dolorosas, que van a cursar con modificaciones cervicales, como lo que es el borramiento y la dilatación cervical, pero pues la dilatación cervical va a ser menor a 5 centímetros. Esta fase en promedio va a durar alrededor de 18 horas en pacientes nulíparas y 12 horas en pacientes multíparas. Y la fase activa del trabajo de parto va a ser un periodo de tiempo que se va a caracterizar por lo que es la actividad uterina o las contracciones uterinas regulares y dolorosas, que van a estar asociadas a modificaciones cervicales, las que ya se habían comentado, pero va a iniciar a los 5 centímetros de dilatación en adelante y va a culminar con lo que es la dilatación cervical completa. Esta fase va a tener una duración promedio de 8 a 18 horas en pacientes nulíparas y en pacientes multíparas va a durar de 5 a 12 horas. La que sigue. Bueno, ahora el segundo periodo del trabajo de parto, o también va a ser llamado el periodo de expulsión, va a comenzar con lo que es la dilatación completa y va a concluir del feto, y esta va a tener una duración promedio de 60 minutos Ingrid, y un máximo de 2 horas sí, con lo que... Dígame. Sí, Miguel, por ahí que se corta. también lo escucho cortado. ¿Me escuchan bien? Yo sí te escucho bien. Te escucho. Doctor, tal vez es su internet o su conexión, porque sí escuchamos bien a la compañera. Ustedes me dicen cuando continúe. Con el jefe, pero... A ver si me escuchan. Sí, sí, Ahora doctor. sí. Muy bien. Ok, era mi internet, pero eh, si puedes repetir la diapositiva anterior, por favor. Ok, gracias. Bueno, como les comentaba, el primer periodo del trabajo de parto también va a llamarse periodo de dilatación, y este va a comenzar con lo que es el inicio de las contracciones uterinas y la presencia de cambios cervicales. Su duración,
la guía de práctica clínica decía que iba a variar dependiendo de lo que es el aumento de la edad materna y el índice de masa corporal de la madre. Este se va a dividir en dos fases, lo que son la fase latente y la fase activa. La fase latente del trabajo de parto va a ser el periodo que se va a caracterizar por lo que son las contracciones uterinas, que van a ser irregulares y dolorosas y que van a cursar con modificaciones cervicales, como es el borramiento y la dilatación, pero la dilatación aquí va a ser menor a 5 centímetros. Esta fase en promedio va a durar lo que son 18 horas en pacientes nulíparas y 12 horas en pacientes multíparas. Y la fase activa del trabajo de parto va a ser un periodo de tiempo que se va a caracterizar por edad uterina regular y dolorosa, que va a estar asociada a modificaciones cervicales. Esta va a iniciar a los 5 centímetros de dilatación en adelante y va a culminar con lo que es la dilatación cervical completa. Esta fase va a tener una duración promedio de 8 a 18 horas en pacientes nulíparas y en multíparas de 5 a 12 horas. Lo que sigue. Ahora el segundo periodo del trabajo de parto, o también llamado el periodo de expulsión, va a comenzar con lo que es la dilatación cervical completa y va a concluir con la expulsión del feto. Esta va a tener una duración en promedio de 60 minutos y un máximo de 2 horas en pacientes con analgesia y de 60 minutos en multíparas sin analgesia y de 2 horas con analgesia. El tercer periodo de trabajo de parto o el periodo de alumbramiento va a estar comprendido desde lo que es el pinzamiento y el corte del cordón umbilical, del recién nacido hasta la expulsión de la placenta y las membranas. Esta pues va a tener una duración en promedio de 30 minutos. Bueno, ahora pasaremos a lo que es explicarles a todos ustedes cada una de las recomendaciones que nos indica la guía de práctica clínica y las acciones que debemos de evitar en cada una de estas. Hablaremos de lo que es primeramente las recomendaciones del primer periodo del trabajo de parto en su fase latente. Bueno, van a existir algunas intervenciones que han sido probadas y que han ayudado a mejorar la experiencia materna durante el nacimiento. Algunas de estas pues son el apoyo a la madre durante el nacimiento, el empleo de técnicas de relajación y de alivio del dolor, la mínima intervención durante la vigilancia del trabajo de parto, ya que pues esta puede aumentar el estrés materno y debido a esto en los embarazos no complicados la monitorización permanente pues no está indicada y solo está indicada en casos de embarazos de alto riesgo. Y pues estar preparados para el manejo de las complicaciones. Esto quiere decir que siempre debemos prevenir cualquier tipo de complicación que pudiera surgir durante el progreso del trabajo de parto y resolverlas lo más pronto posible. Bueno, debemos recordar que durante la atención a todas las mujeres en el trabajo de parto se debe procurar mantener su dignidad y su privacidad y la confidencialidad de las decisiones de la madre. Así como debemos de asegurar que exista ausencia de daño y maltrato a la madre, permitiendo pues la posibilidad de una elección informada y continua durante el trabajo de parto y el nacimiento. Es decir, que debemos evitar los comentarios o acciones que puedan perjudicar física o mentalmente a la madre, para que pues esto no influya de mala manera en la toma de sus decisiones durante el trabajo de parto. Además, debemos de informar cada uno de los procedimientos o intervenciones que se le realizarán y pues verificar y que nos firmen el consentimiento informado. Bueno, debemos de tomar en cuenta que a las mujeres con embarazos no complicados se les debe de dar la oportunidad de que se inicie el trabajo de parto espontáneo. Asimismo, pues se les debe ofrecer la inducción del trabajo de parto entre las semanas 41 y 42 para evitar los riesgos inherentes en el embarazo prolongado. Entre pues algunas complicaciones fetales del embarazo prolongado se van a incluir lo que es la insuficiencia uteroplacentaria, el síndrome de aspiración de meconio, infecciones intrauterinas. Estas pues van a contribuir al aumento de la tasa de la muerte perinatal, pues la cual es el doble en la semana 41 y 42 en comparación con los embarazos a término. El embarazo posttérmino normalmente se asocia con el aumento en las distocias del trabajo de parto y un incremento del daño perineal severo relacionado con la macrosomia, así como la duplicación de la tasa de las operaciones por cesáreas. Algo importante que debemos de recordar es que como médicos no debemos de indicar el ingreso a la mujer a la sala de labor
durante la fase latente del trabajo de parto, es decir, cuando exista una dilatación que sea igual o menor a 4 centímetros. Bueno, aquí se muestra lo que es el algoritmo que debemos seguir, bueno, relativamente de seguir durante la valoración inicial en la admisión hospitalaria en una mujer que acude a los con signos y síntomas del trabajo de parto. Primero deberemos... Ingrid, ¿puedes ponerle zoom para Sí, que es que vayas no estoy paso por paso? presentando, pero ahorita que me ayuden mis compañeros. Bueno, para que le pongan zoom. École. Bueno, como les comentaba, primero debemos auscultar lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Esta pues será con un PINAR, como ya lo habían comentado mis compañeros en las presentaciones anteriores, o con un monitor cardíaco fetal. Después vamos a valorar lo que es la dilatación que presenta la madre mediante el tacto vaginal con ayuda de los dedos índice y medio. Y si la paciente presenta una dilatación metros, va a ingresarse a la sala de labor, donde va a monitorizarse de manera intermitente la frecuencia cardíaca fetal. Aquí no se recomienda realizar lo que es la pelvimetría de rutina en mujeres que son sanas en el momento de su ingreso a la sala de labor. Tampoco se va a recomendar el rasurado rutinario del vello púbico ni la realización de enemas evacuantes durante el ingreso a esta sala. Sin embargo, vamos a tener que favorecer lo que es la micción espontánea al momento del ingreso a la sala de labor, y vamos a explicar las técnicas de analgesia con las que se pueden pedir que se firme el consentimiento informado de atención obstétrica, donde vamos a informar de manera adecuada y oportuna a todas las pacientes los riesgos que pueden presentarse en los procedimientos que van a ser practicados durante su trabajo de parto, solicitando su consentimiento anticipadamente. Entre estas complicaciones que pueden ocurrir en el trabajo de parto van a ser la falta de dilatación y el progreso. Bueno, ya las habían mencionado ayer, pero las volvemos a mencionar. También la alteración en la contractilidad uterina, algún desgarro, el sufrimiento fetal agudo, la atonía uterina posparto, el síndrome de aspiración meconial, el desprendimiento placentario, el prolapso del cordón, los acretismos placentarios, entre otras. Bueno, estas complicaciones se van a dar más frecuentemente en los grupos de riesgo, que son las mujeres mayores de 38 años y las menores de 15, las mujeres con obesidad y desnutrición, fumadoras, farmacodependientes, con hipertensión crónica o preeclampsia, las mujeres con embarazos no deseados, algún control prenatal, las mujeres con cesáreas anteriores u otra cirugía uterina, principalmente pues por placenta previa, en mujeres con embarazos múltiples, con fetos macrosómicos, en mujeres con bajo peso o con malformaciones congénitas del feto, también en fetos con presentaciones o situaciones fetales anómalas, como lo que es la presentación podálica, de cara, de frente, transversa u oblicua, en mujeres con diabetes antes o durante el embarazo, con amenaza o trabajo de parto prematuro, entre otras. Por otro lado, el cervical es menor a los 5 centímetros, deberán indicarse lo que es el egreso a sus domicilios. Aquí vamos a tener que revalorar los signos y síntomas de alarma obstétrica, vamos a verificar si están presentes las contracciones efectivas del trabajo de parto y si existen pérdidas vaginales de sangre o líquido abundante, o si existe ausencia o disminución de los movimientos fetales y si existen síntomas de vasoespasmo como lo es el déficit neurológico permanente. La que sigue. Bueno, en caso de que se indiquen el egreso a domicilio, pues pacientes, los signos de alarma obstétrica, así como las diferencias entre lo que son las contracciones de Braxton Hicks y las contracciones efectivas del trabajo de parto. Al igual que pues va a informarse sobre las diferencias entre las pérdidas transvaginales normales y las sugestivas de la ruptura de amnios. Las pérdidas vaginales normales pues van a ser escasas, normalmente son transparentes y no van a sobrepasar lo que es la ropa interior, y las sugestivas de la ruptura del amnios van a ser pérdidas de líquido abundantes de color transparente y van a sobrepasar lo que es la ropa interior o el pantalón, así como es anormal lo que es la salida de sangre por vía vaginal en cualquier momento del embarazo,
principalmente antes de las 22 semanas de gestación, por lo que es una amenaza de aborto. Bueno, esto ya lo habían explicado mis compañeros en las presentaciones anteriores, pero creo que es importante siempre tenerlas en cuenta y seguirlas recordando, lo que son los signos y síntomas de alarma obstétrica. Principalmente pues son el edema generalizado en lo que es la cara, manos o pies, la cefalea intensa, el zumbido de oídos o la visión borrosa, la disminución de los movimientos fetales por más de 2 horas, las contracciones uterinas dolorosas que son antes de la fecha probable del parto, la salida de sangre o líquido por la vagina, como ya lo había dicho, lo que son las sugestivas de la ruptura del amnios y las normales, el dolor o el ardor, el dolor de espalda, la fiebre y los escalofríos. Todos esos se tienen que informar a la madre. Bueno, las principales diferencias entre las contracciones de Braxton Hicks y las contracciones efectivas del trabajo de parto son que las contracciones de Braxton Hicks normalmente van a ser contracciones irregulares que no van a acercarse conforme avance el tiempo, pero las contracciones efectivas del trabajo de parto van a ser regulares y sus intervalos de tiempo van a irse acortando. Estas van a durar entre 30 y 60 segundos. Otra diferencia es que las contracciones de Braxton Hicks van a reducirse o disminuir con los cambios de postura. Y las contracciones efectivas pues van a continuar aunque se cambie de posición varias veces. La que sigue. Otra diferencia pues va a ser que la fuerza de las contracciones de Braxton Hicks van a tender a ser contracciones leves que no van a las contracciones efectivas del trabajo de parto van a ser contracciones con una gran fuerza y que van a ir aumentando conforme pasa el tiempo del trabajo de parto. La última diferencia es dónde va a estar localizado el dolor. Las contracciones de Braxton Hicks van a iniciar y van a quedarse en lo que es la parte delantera del abdomen. Estos dolores, se dice que son similares a los dolores menstruales, aunque también no suelen percibirse. Y el dolor en las contracciones efectivas del trabajo de parto van a iniciar en lo que es la espalda baja y van a irradiarse hasta el frente del abdomen. Bueno, continuando como lo había comentado Ingrid, en la guía de práctica clínica nos sugiere, con base en un estudio aleatorio y controlado, y que el momento de la admisión va a ser muy importante y este se va a determinar por la dilatación. Así que cuando tengamos una paciente con una dilatación menor a 5 centímetros, este nos va a dar una mayor probabilidad de un riesgo por cesárea. Sin en cambio, si tenemos una paciente con una dilatación mayor a 5 centímetros y esta ha cursado con un embarazo normoevolutivo, esta tiende a tener una actividad más regular. Ok. Más regular en la cual, como nos comentaba Ingrid, tiene a atender ya no las contracciones de Braxton Hicks, sino unas contracciones que van a ser regular y dolorosas, que son importantes para que pueda darse de la manera más adecuada el proceso de labor de parto. Y también esta guía de práctica clínica nos hace la recomendación de que siempre se inicie en un parto en una fase activa para que sea el ingreso a la sala de labor y se evite esto, complicaciones, porque al haber un ingreso en una fase latente, esta también aumenta el riesgo de cesárea. Y si hacemos el ingreso en una fase latente, además puede venir con añadida con rupturas artificial de membranas o parto instrumentado, o también con una anestesia epidural. Tampoco se sugiere que haya cardiotocografía rutinaria y tampoco pelvimetría, porque también son asociadas a mayor riesgo de cesárea. También lo que nos hacía otra sugerencia es que si tenemos un embarazo normoevolutivo, se va a tener que hacer una frecuencia cardíaca, tomar la frecuencia cardíaca con la mayor frecuencia posible, ya sea con un Doppler o un PINAR. Y pues, como nos venía comentando Ingrid, no se sugiere o no hay datos suficientes para decir dentro de las recomendaciones que se haga una
un rasurado del vello púbico y tampoco de un enema evacuante, el cual pues en algunos lugares se realiza, pero no es algo que la guía de práctica clínica recomienda. Sin en cambio, da un buen punto da un punto favorable cuando se a la deambulación y a la emisión espontánea. La que sigue, Ale. Bueno, aquí tenemos otro algoritmo, el cual nos indica que cuando tenemos una embarazada y no tiene un embarazo complicado, si ésta tiene una dilatación mayor o menor de 5 centímetros de dilatación, esta puede entrar a vigilancia, que es lo que se recomienda. Y como les comentaba, se tiene que tomar la frecuencia cardíaca fetal de entre 15 a 30 minutos, por lo menos durante un minuto, como alguna vez nos lo comentó el doctor, para sentir el inicio y el término. Y estas pueden ir entre, aunque el doctor pues nos había comentado que era lo recomendable 135, y esta se va, en dado caso de que no estén presentes, se tomará una valoración para el ingreso. En dado caso de que estén presentes, se continúa la vigilancia hasta llegar al... Sigue bajando, ¿vale? Se le dará la vigilancia y, bueno, es que estas son recomendaciones que vienen en la guía de práctica clínica, en la cual el acompañamiento tiene que ser constante por parte del personal médico. A la siguiente diapositiva. Eso. Bueno, ya viendo el progreso de nuestra embarazada, vamos a ver, y esto también se conjunta con la observación de la dilatación o borramiento. En dado de que esta presentación no haya todavía una dilatación mayor a 5 centímetros y no se llegue al objetivo, pues se toma todavía la revaloración obstétrica para considerarse hasta el momento adecuado, y pues lo que sí se recomienda es continuar en estricta vigilancia de la paciente. Para poder, esta vigilancia nos evita las complicaciones principalmente, y las acciones que se recomiendan hacer pues son líquidos claros, era lo que comentaba. Como les comentaba, también se solicita que se deambule, aunque en muchos hospitales no hay el espacio, pero se hace como un punto de buena práctica. También el acompañamiento por todos los servidores de salud tienen que estar con la madre constantemente. Se debería o se recomienda que haya una libre movilidad, pero pues algunos que ya hemos estado en Toco, pues no es algo que se pueda hacer, y pues se deja libre la posición que permita a la mujer estar más cómoda. Lo que se busca es que tenga confort dentro de todo este proceso. A hacer de rutina ni canalizaciones intravenosas, ni amniotomía, o el uso de oxitocina, uso de antiespasmódicos o el uso del partograma, y ese sí se recomienda, pero la cuestión es que aquí hay una brecha que, pues, alguna vez entramos a tococirugía y pues todo eso se hace de rutina, entonces pues, yo creo que difiero mucho con la guía de práctica clínica. Continuamos con el algoritmo. Pues la paciente puede solicitar analgesia, pero esta puede o no ser dada. Si se da, en dado caso de que no se administre esta analgesia, se tiene que continuar con la vigilancia de su labor de parto para continuar observando su dilatación y borramiento. En dado de que se llegue a administrar analgesia, esta tendrá que ser debidamente igual vigilada, de acuerdo a las necesidades de la mujer en proceso. Bueno, la dilatación, como ya les comentaba, tiene que ser algo que esté en constante revisión, aunque en la guía de práctica clínica se sugiere que no se hagan tantas revisiones, por lo menos cada 4 horas. Y pues ya de acuerdo a la dilatación y al borramiento que presente, se va a pasar a sala de expulsión o se sigue dando seguimiento y se continúa en una revaloración obstétrica. La que sigue, Ale, por favor. Bueno, continuando con este proceso, vamos a explicar el periodo de
fase activa durante el parto. Como les decía, las recomendaciones que nos hace la guía de práctica clínica es que dentro del ambiente y la relación médico-paciente entre los proveedores de salud y lo que es la mujer en trabajo de parto, tiene que haber una comunicación efectiva que se base en un lenguaje simple y de acuerdo a su cultura o a su contexto, que cree confianza entre la persona que la está asistiendo y la mujer, y lo cual nos permita una mejor colaboración de parte de las madres en parto. Nos pone que el acompañamiento continuo por parte del personal de salud es un punto de buena práctica clínica dentro de esta guía, y que este va a constar de tanto de un acompañamiento emocional en el cual se sugiere que no haya un maltrato o que no haya, el personal tiene que ser lo más cordial con la mujer y se tiene que buscar que esté lo más cómoda dentro de lo que en la esté, y que se cree realmente un espacio para que la mujer pueda llevar a cabo su parto de la manera más digna. Pero, ¿y esto a qué lo asocian? Por esto que es, de acuerdo a la guía de práctica clínica, estudios se relacionan a que el no haber una relación adecuada o un estado de confort en las embarazadas aumenta el riesgo de complicaciones. También las mujeres en trabajo de parto, se sugería que se le podría dar una restricción de líquidos y alimentos, eso para evitar los enemas. Y se sugería que si hay los medios, se fuera en unas posiciones verticales para los partos. Y era lo que les comentaba, que no se sugiere que haya un tacto vaginal menor a cada 4 horas. La que siga. También dentro de las recomendaciones vimos en el algoritmo, retomándolas, no se recomendaba la amiotomía rutinaria, puesto que aumentaba el riesgo de cesárea y que nuestro producto tuviera en los primeros 5 minutos de vida un Apgar menor a 7 y había menor satisfacción materna posterior al parto. También no se recomendaba el uso de oxitocina, pues aumentaba el riesgo de un mayor sangrado posparto. Tampoco se recomiendan los antiespasmódicos porque tiene una gran contribución con la dilatación cervical y reduce de manera, reduce significativamente la primera etapa del parto. Por eso son los motivos que la guía práctica clínica no los recomienda, que sean de uso rutinario. La que sigue, Ale. Bueno, como les comentaba, dentro de este labor de parto se le va a dar seguimiento a lo que es el borramiento y la dilatación del cérvix. Entonces, pues, un seguimiento, por ejemplo, en la primera imagen estamos viendo en un cérvix, cuando no se presenta un borramiento. En ese momento no se sugiere que entre a labor de parto. En la segunda imagen podemos ver un cérvix parcialmente dilatado y hay un borramiento, pero todavía es parcial. Y tenemos la tercera imagen que nos presenta cuando ya tenemos un cérvix totalmente dilatado y una presentación hasta de la cabeza del bebé más presente, y ese es el momento más idóneo para hacer ya cuando está encajado, ya cuando ya se presentan esos más de 5 centímetros, se sugiere, y que serán las contracciones constantes y dolorosas, es cuando se sugiere entrar ahora sí a labor de parto en una sala de expulsión. Y esta duración del trabajo de parto puede ser variable y se sugiere no usar alguna vía intravenosa, se sugiere que por ejemplo, esté tanto tiempo haciéndose tactos vaginales, y la evaluación de la dilatación y el tiempo puede ser variable. De hecho, ahorita les voy a poner una tabla que es lo que se sugiere, pero no todas siguen ese patrón. Ya, Ale. Lo que la guía de práctica clínica nos refiere es que, por ejemplo, en una dilatación de 2 a 3 centímetros,
pues se va a dar de acuerdo a lo que ellos consideran aproximadamente en 19 centímetros por hora aproximadamente. Y así sucesivamente, cuando sea de 3 a 4 centímetros, se va a hacer de 0.5 centímetros por hora hasta llegar en una fase donde de 8 a 9 centímetros sea de 1.9 centímetros por hora. Y estas serían como que lo que se espera en un trabajo de parto sin complicaciones y de la manera más rutinaria, aunque puede variar. Sí, seguimos con lo del segundo periodo de trabajo de parto. Bueno, como les comentaba, ya que tengamos estos criterios, podemos pasar a una sala de expulsión en la cual, siguiendo esas primicias que les dije, el confort, la seguridad y una buena comunicación, se le darán en la forma más adecuada las instrucciones a la madre para poder ir siguiendo su parto. Y pues se recomienda, como les decía, en la fase activa que se ingrese a nuestra paciente para que se evite una cesárea. Ok, tenemos ya una mujer con una dilatación y un borramiento completos, como le mostré en la tercera imagen, y entonces ya tenemos una presentación fetal, ya tenemos a nuestro producto encajado. Esta va a pasar a sala de expulsión. Y de acuerdo a lo que se Magnolia, considere. Bueno, Magnolia, ¿le pueden poner zoom, por favor? sí, ¿zoom? Sí, Sí. vale. Ok, de acuerdo a lo que nuestro hospital tenga dentro de su infraestructura, si se tiene los medios para que este sea o se favorezca un parto vertical, que es lo más idóneo para la expulsión, se recomienda hacerlos. En dado caso de que no se cuente con la infraestructura, se colocará, o lo que se permita mejor, la postura que es la eh, la postura horizontal. Si no hay de forma que haya un parto vertical, pues se acuesta la mujer, que es lo más común, que es la postura que de eso se sigue haciendo la toma de la frecuencia cardíaca fetal en cada contracción, por lo menos cada 5 minutos. Se debe de procurar no hacer la maniobra de Presley, que es la presión del fondo del útero, pero esa es la sugerencia de la guía práctica clínica. Y se evalúa la posibilidad de un trauma perineal de acuerdo a las condiciones del producto, si es macrosómico, de acuerdo a la presentación del producto va a depender de eso. Y si presenta un perine corto, ya cuando se expulsa este feto y la cara está de una forma que no va a permitir la expulsión adecuada, se tomará la decisión o no primero de unas compresas calientes en el caso de que no se considere una buena expulsión, para que ayude estos a poder expulsar de mejor manera al feto. O si no, se considera la incisión quirúrgica de una episiotomía de medio lateral, es la que la guía práctica clínica nos sugiere de primera instancia, que no se ocurra alguna complicación. Y en dado caso de que se haya una episiotomía, nuestra guía práctica clínica nos sugiere que se dé antibióticos y si se llega a dar antibióticos, darle seguimiento para evitar posibles fiebres puerperales. Y ya. En esta parte, como les dije, la comunicación durante la expulsión
expulsión de nuestro producto va a ser importante que sea simple y que sea fácil de que la madre lo comprenda para que podamos ir dirigiendo el pujo durante todo nuestro periodo de trabajo de parto. La episiotomía no es una técnica rutinaria, se considerará dependiendo de las circunstancias y de si el producto no logra la expulsión de manera efectiva. Sin en cambio, se recomienda no hacerla y tampoco se recomienda la maniobra de Christeller. Bueno, dentro de las recomendaciones que nuestra guía de práctica clínica nos favorecen es el retrasar de 1 a 2 horas el inicio del pujo materno. En el segundo periodo de trabajo de parto en mujeres con analgesia epidural. También nos sugiere el evitar lo que les decía, el trauma perineal ya sea con la episiotomía o por medio de desgarro si no se hace adecuadamente, para seguir de parto y la aplicación, como les comentaba, de compresas calientes durante para aumentar la facilidad de la expulsión de nuestro producto, aunque siempre protegiendo nuestra área perineal. Y también se recomienda que sea intermitente el estar observando la frecuencia cardíaca fetal a término de cada contracción durante esos 5 minutos. Además, se considera que debe de tener, y nos da un buen punto de práctica clínica, que nuestra mujer tenga una postura que se adapte a sus necesidades. En dado caso, se recomienda siempre y se recomendará que sea un parto en posición vertical, pero si no se tuviera las condiciones adecuadas, pues que sea lo más confortable para esta paciente durante su trabajo de parto. Y se sugiere que de evitarse, y si se puede, que no se use analgesia epidural durante este trabajo de parto. Ya. Bueno, algunas de las recomendaciones que hay que tomar para hacer en casos de la episiotomía serían considerar si nuestro periné es corto, qué tipo de presentación nos presenta, bueno, qué tipo de presentación viene nuestro producto y si viene de nalgas, si viene, depende mucho de la situación, era lo que veía en algunos videos también, la presencia de alguna distocia de hombros, si van a ver necesidad de un parto instrumentado, y siempre debe de ser bajo una analgesia adecuada para evitar a toda costa que nuestra paciente sufra dolor o algún trauma. Y se recomienda que sea medio lateral, evitando así, aunque, bueno, para que no se vaya a continuar nuestra incisión y haya un desgarre del músculo del ano. Entonces, por eso se sugiere medio lateral. Ya. Listo, ¿me escuchan bien? Sí, Gracias. Y entrando en la fase final, durante el tercer periodo del trabajo de parto, lo que se recomienda es el pinzamiento del cordón umbilical. Esto se va a dividir, o sea, se puede hacer de dos maneras. En caso de que sea inmediato, va a ser por alguna causa de desprendimiento de placenta, una placenta previa, una ruptura uterina, un desgarro del cordón o que haya un paro cardíaco materno. Generalmente, sin complicaciones, esto no se hace. Lo que se hace es que después de 1 minuto es cuando se realiza el pinzamiento. Si el recién nacido fue de término o de pretérmino. En caso de que no haya ninguna de estas complicación, el pinzamiento se realizará después de los 60 segundos. Se deberán de usar uterotónicos porque van a reducir el riesgo de hemorragia postparto. Lo que se utiliza es la oxitocina en 10 unidades, recordemos que es o intramuscular o en intravenosa. Y lo que se debe de evitar es la revisión manual de la cavidad uterina rutinaria, ya que puede causar una endometritis y que se administre un antibiótico profiláctico, ya que, bueno, menciona que no se debe de emplear en partos que sean sin complicaciones.
Entrando en el algoritmo, nos menciona que pues ya cuando tenemos el inicio del manejo, si se cuenta con oxitocina, pues se considera como la primera opción. En caso de que no se tenga oxitocina, se toman segundas opciones, como puede ser la ergonovina, la carbetocina o el misoprostol. Pero pues la primera opción va a ser la oxitocina. Se van a administrar 10 unidades en vía intravenosa intramuscular, se van a realizar la tracción controlada del cordón. En caso de que exista la duda de retención de restos placentarios o algo dentro de la paciente, se tiene que hacer una revisión de la cavidad uterina. En caso de que ya no existan dudas, se va a omitir la revisión, pero se tiene que realizar una vigilancia rutinaria del sangrado, que sea después de 1 hora y luego después de 24 horas. La atención del recién nacido, tenemos que el contacto piel a piel va a ser muy importante con la madre, ya que va a promover la lactancia materna. Se le debe de administrar 1 miligramo de vitamina K intramuscular. Pues la vitamina K, como ya le hemos visto, favorece a los factores de coagulación, por lo tanto va a hacer enfermedades hemorrágicas. Y el baño 24 horas después del nacimiento, mencionan que la ropa debe ser adecuada para el bebé y que debe de estar a temperatura ambiente. Lo que se debe de evitar es la aspiración rutinaria de bocas y fosas nasales, en caso de que el bebé haya nacido con una respiración espontánea o de que el líquido amniótico sea normal. En caso de que el líquido amniótico se observe que no es normal, pues ya es cuando se opta por una aspiración rutinaria de boca y fosas nasales. Bueno, entonces tenemos el inicio del manejo activo del tercer periodo, y pues ya es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Si existen condiciones maternas desfavorables, como ya hemos visto de placenta previa, ruptura uterina, se le va a omitir el apego inmediato del bebé a la madre, porque pues se tiene que checar que no haya condiciones patológicas para el producto. En caso de que recién nacido presente respiración espontánea y, como ya les mencioné, no se va a realizar una reanimación neonatal. Y en caso de que exista una respiración espontánea, pues se va a omitir la aspiración rutinaria de boca y fosas nasales, se le va a administrar la vitamina K y el baño después de 24 horas. Se le va a realizar el pinzamiento de tardío del cordón, que son los 60 segundos, como ya les he mencionado, y se le va a iniciar lactancia materna dentro de la primera hora postparto. Las intervenciones para el dolor durante el trabajo de parto, pues tenemos que la analgesia epidural para el dolor en mujeres sanas no se debe ofrecer de manera rutinaria. La madre es la que lo debe solicitar y no importa que la madre lo solicite en cualquier fase del trabajo de parto. Así lo pida en la fase latente, se le debe de administrar la analgesia epidural y se debe de emplear la menor dosis posible de anestésico. Cuando se emplea la analgesia epidural, se debe de estar monitorizando la frecuencia cardíaco-fetal. Y pues la guía de práctica clínica no nos menciona como tal la menor dosis de anestésico, pero sí nos da la dosis más. La que más se utiliza es la pubicaína y se da en 3 miligramos sobre kilogramo de peso en la dosis máxima, con epinefrina, y va a ser igual sin epinefrina. En las técnicas de relajación para el control del dolor de mujeres sanas, pues se puede emplear la respiración profunda, la relajación muscular progresiva y, si en caso de que se pueda, la musicoterapia para que la paciente esté más relajada. En las técnicas manuales para el control del dolor, se pueden aplicar masajes y en caso de que la paciente o el hospital tengan la pelota obstétrica, es muy buena ya que con ella van a disminuir mucho el dolor de la paciente. Para el fomento de la lactancia durante el puerperio, en caso de que no existan contraindicaciones médicas, todas las madres deben de recibir apoyo para iniciar la lactancia. Esto ya más o menos lo vimos en los 10 pasos de la lactancia exitosa, de que todas las madres deben recibir apoyo, debe ser dentro de la primera hora del puerperio y deberán de recibir apoyo práctico en caso de que sea su primera gesta.
y se debe establecer la lactancia y manejar las dificultades más comunes. Y pues eso sería todo de nuestra parte, doctor. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Si se dan cuenta, pues la guía de práctica clínica es de recomendaciones y lo que no se debe de practicar durante todas las fases. Bien, nada más algunos comentarios. Yo no sé si van a hablar en otra plática sobre la curva de Friedman. ¿No? Ok. Entonces, a los compañeros que dieron la clase hoy, nada más les falta agregar y las características de la curva de Friedman. Esta curva viene muy bien explicada para completar todo lo que nos dieron de información. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Nos toca en la siguiente, creo que placenta previa, no sé si quiera que lo anexemos ahí. O lo No, anexamos no va ahí. para mañana. Sí, después de esta clase les faltaría nada más explicarme bien lo que es la curva de Friedman. Ujú. Bien, entonces, como mencionaron al principio, ven que la guía clínica se modificó el año pasado. La actual lo menciona a partir de 5 centímetros. Desde hace muchos años, yo creo que unos 15 años para acá, ya está prohibido hacerles tricotomías a las pacientes y enemas evacuantes. Hay muchos estudios que demuestran que ni beneficia ni perjudica a la paciente. Ya está determinado que cuando ingresa una paciente, inclusive para cesárea, no se les hace tricotomía. Antes teníamos llenos el área de admisión de tococirugía con rastrillos. Entonces, también se ha visto que no hay factores predisponentes, factores que pueden modificar el mecanismo de trabajo de parto o la evolución del parto, haciéndole tricotomía y enemas. Algo que les faltó y que no viene en la guía es un signo característico de alarma que se llama epigastralgia. Puede ser que la paciente llegue y no tenga ninguna sintomatología de todo lo que han visto ustedes, pero diga, tengo mucho dolor en la boca del estómago. Ese es un dato patognomónico característico de pacientes con preeclampsia con datos de severidad o síndrome de Hell, porque en el síndrome de Hell hay una alteración que provoca un hematoma en la cápsula de Gleason y eso irrita y provoca epigastralgia. Entonces, agua, si una paciente llega y les dice que tiene dolor en la boca del estómago, es un criterio de ingreso inmediato. Y hay que descartar, obviamente, que es una paciente con preeclampsia. Mencionaban algo de un estudio que se llama cardiotocografía. Bueno, algunos que han estado en la labor o que han rotado por unidad tocoquirúrgica han visto que cuando llega una paciente la conectan al tococardiógrafo y ahí estamos escuchando la frecuencia cardíaca fetal. Aquí hay un gran problema porque los residentes se vuelven médicos de oído. ¿A qué me refiero con esto? Van pasando y de repente, si se acuerdan que yo les dije que después de que la contracción disminuye la frecuencia cardíaca fetal, después de la contracción viene una taquicardia compensadora. Entonces, obviamente, si un residente escucha los latidos, pac, pac, pac,
Inmediatamente lo que dicen, bradicardia fetal, directo a quirófano, vámonos. Y no permiten que haya la taquicardia compensadora. O una paciente que está en periodo Doctor, ya... ¿podría Mande. repetir eso? Es que no se le escuchó, como que se cortó. Ok. Que los residentes o algunos médicos, también compañeros, se vuelven médicos de oído. ¿Por qué? Porque el tococardiógrafo está con la frecuencia cardíaca. Entonces, como yo les comentaba, cuando hay trabajo de parto, cuando inicia la contracción, disminuye poc, 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 poc. Entonces, me asomo y veo el tococardiógrafo y digo, híjole, tiene 80 de frecuencia cardíaca, bradicardia, rápido, prepárenmela para quirófano, vámonos para esa área. O al contrario, son pacientes que tienen taquicardia, 160, 170, a quirófano, vámonos, cesárea. Hay ciertas maniobras que se llaman reanimación in útero. Si yo detecto cualquiera de estas situaciones, quito la oxitocina, hidrato a mi paciente, la pongo de cúbito lateral izquierdo y le doy chance. Si a pesar de todo lo que les estoy diciendo continúa con taquicardia, con bradicardia, pues la meto a quirófano. Se acordarán de mí cuando vayan a sus servicios, a su internado, y vean que les digan, conecta la paciente, y ya los médicos, hice bien bradicardia para quirófano. ¿Vale? Por eso se aumentan el número de cesáreas. Magnolia, creo que habías mencionado que la frecuencia cardíaca fetal era de 135. No, la frecuencia cardíaca fetal normal es de ciertas características que mencionaban que era de 120 a 160. Esto ya se modificó. Es 110 a 160 por minuto. Es que mencionaste la cifra de 135. Entonces no se queden con esa idea. Como basal puede ser 140, pero en los rangos es de 110 a 160. Cuando ustedes ingresan a una paciente con 5 centímetros de dilatación, se supone que la tienen que estar vigilando haciendo un tacto cada hora. Según las guías, no puedes hacer más de 5 tactos a una paciente. Entonces, por eso tratar de limitar los tactos, que con eso produces procesos infecciosos, retraso de la dilatación, etcétera, ¿no? Cosas que no son ciertas. Si una paciente no avanza o no se modifica su dilatación en 2 horas, la meto a cesárea. Siempre y cuando lleven su partograma bien. Es decir, si la paciente le ingreso a las 11 de la mañana y tiene 6 de dilatación, le rompo membranas, le pongo oxitocina, a las 2, 6 y a la 1 sigue con 6, pues algo está pasando ahí, ¿no? Se supone que cuando le pongo oxitocina debe regularizarse el trabajo de parto, debe avanzar la dilatación, y si permanece durante 2 horas la misma dilatación, ya ni le busco, la meto a quirófano. Lo que se refiere al acompañamiento, aparte del personal de salud, se supone que el familiar más cercano tiene que entrar con la paciente y apapacharla, decirle no grites, dale caso a los médicos. Y lo que hemos visto con la experiencia es cuando entran los familiares se inquietan más las pacientes. Entonces, inclusive hay pacientes, y no me dejarán mentir los que han estado en la unidad tocoquirúrgica, a las adolescentes empiezan a gritar y pedir que ingrese su mamá o su familiar más cercano a apoyarlas. O imagínense, cuando entran familiar se ponen más inquietas, no cooperan con nosotros. Y es un riesgo porque él está viendo todo lo que hacemos. La paciente no está tan consciente de todo el entorno que tiene por el dolor del trabajo de parto, pero los familiares sí. Entonces, puede haber muchas complicaciones por eso. Mencionaban por ahí que no hay que canalizar a la paciente, que no hay que ponerle oxitocina, que no hay que romperle membranas, es más, que ni hay ni que tocar a la paciente. Cosa que estoy en total desacuerdo,
Imagínense si llega una paciente con un y no la canalizo. Si no la canalizo, no le puedo poner oxitocina. Si no le pongo oxitocina, me da una hemorragia obstétrica y se me complica la paciente. Eso de los antiespasmódicos principalmente es la butil-yosina, lo que yo les comentaba. A mí me ha funcionado muy bien hacer amniotomía, ponerle butil-yosina y ponerle oxitocina. Y les va muy bien a las pacientes. Lo de la analgesia, en mis tiempos no había consentimientos informados. Ahora hay consentimientos informados para inclusive hasta para hacer las epicios. Pero es muy importante, casi ya no se hacen las analgesias como de rutina. Si hay una paciente que está muy inquieta, pueden solicitarle una analgesia obstétrica, previa autorización de la paciente. Si ustedes no le explican a la paciente en qué consiste este procedimiento y llevan al anestesiólogo y la bloquean y tiene una punción de dura madre, se meten en una broncota por no comentarle a la paciente lo que le van a hacer. O, por ejemplo, van y dicen, ¿quieres anestesia para que se te quite el dolor? Sí, sí quiero, doctor. Van corriendo con el anestesiólogo, ¿no? Doctor, ¿me da una analgesia para la señorita Juanita? Y ahí va el anestesiólogo. Dice, señora, yo soy el anestesiólogo fulanito de tal, le voy a poner un pequetito en la espalda para esto y esto y esto. Ah, no, no quiero, doctor. Entonces el anestesiólogo pues va contra nosotros. ¿Qué no le explicaste a la paciente lo que es esto y aquello? Solicitan analgesia obstétrica, la paciente la rechaza. Si solicito analgesia obstétrica, se le avisa a médico anestesiólogo. Todo por escrito para que después las pacientes no se los volteen. La maniobra de Exteller, ya se las había yo comentado. Está proscrita, pero siempre cuando vayan a escuchar al camillero, al enfermero, al compañero que esté, dale un puchito, dale un push o dale un empujón. Lo seguimos haciendo, como ya les había mencionado. Lo de la episiotomía de rutina, eso es a criterio del médico. Si el médico ve que hay un periné corto, le hago un epicio. Si no, de hecho no se le avisa a la paciente que se le va a hacer una episiotomía. Se puede decir, voy a cortar para que puedan hacer más rápido tu bebé. Pero yo, bueno, al menos yo a todas las primigestas sí les hago episiotomía. A las multis ya no les hago epicio. Lo del manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, que es pregunta de examen, Lo he repetido varias ocasiones, porque cuando atiendan partos van a hacer su nota posparto. Y están obligados a poner que se da manejo activo del tercer trabajo del periodo de parto. Y eso o intravenosa, cuando nazca el hombro anterior del producto. Les voy a dejar de tarea para todos que chequen de la hemorragia obstétrica. Porque después de que viene el parto y el alumbramiento, tenemos 10 minutos para determinar las causas de sangrado o de hemorragia obstétrica. Acuérdense que son 750 cc por minuto el aporte de sangre hacia el útero. Si no actúan rápido ante un periodo de una hemorragia obstétrica, la paciente les va a morir. Por eso es importante que chequen las 4 T's. ¿Cuál es la primera T, la segunda, la tercera y la cuarta? Lo de la revisión manual de cavidad
Todavía sigue siendo porque pueden quedar restos. Entonces, utilizarlos. Antibióticos y profilácticos. Pueden ampicilina, clindamicina, cefalosporinas, aunque sea 1 o 3 dosis. La siguiente diapositiva que tenías. No, la anterior. Donde tienes lo de el cordón umbilical. Aquí está. Pinzamiento de cordón umbilical. Dice igual o mayor a 60 segundos. Si lo hago inmediato, puedo tener estas complicaciones, que a veces nada más estamos un solo ginecólogo en la labor. También te lo voy a decir en la enfermera. Cuéntame 60 segundos. Pero en esos 60 segundos que se nos hacen eternos, llega la enfermera de labor y me dice, la paciente fulanita de tal doctor está pujando y ya se le ve la cabecita. No, pues lo que dice la práctica clínica es que me tengo que esperar a verla. Depende, no, ya no vaya, doctor, ya nació. Entonces, estamos solos, tenemos mucho trabajo y no me voy a esperar 60 segundos. Pinzo, corto, entrego, hago el alumbramiento y me voy a ver a la otra paciente. Obviamente que si tienen internos, si tienen residentes, es totalmente diferente. Ok, ¿dudas? Comentarios, sugerencias, observaciones. Doctora, he notado que han llegado a ingresar a las pacientes aunque tengan, o sea, antes de que tengan los 4 centímetros, digamos que todavía cuando están en la fase latente, Ajá. pero ¿bajo qué condiciones o qué indicaciones es esto? Cuando la paciente tiene placenta previa, tiene hipertensión gestacional, diabetes gestacional descompensada o ruptura de membranas. Por ahí creo que tu compañera las mencionó. ¿Cuáles eran los criterios de hospitalización en la fase latente? ¿Sí? ¿Queda claro más o menos? Sí, doctor. ¿Y durante esta fase también se puede administrar oxitocina? No, no se puede administrar oxitocina porque el cervix no tiene modificaciones cervicales. Entonces la oxitocina no es para madurar el cervix. La oxitocina es para regularizar la actividad uterina o las contracciones. Lo que podemos llegar a utilizar en estas pacientes son prostaglandinas vía vaginal, como por ejemplo el misoprostol o hay gel de prostaglandinas. Entonces la oxitocina jamás le va a pegar a un cuello que esté cerrado. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor, yo tengo una. ¿Sí se escucha o la escribo? Sí, se escucha. Ah, bueno, entonces el bloqueo epidural es el único medio de emergencia que se puede dar, aunque sea un parto no complicado. Sí, es el único. Y de hecho, la analgesia tiene que ser mayor de 4 centímetros, no antes, porque se inhibe totalmente el trabajo de parto. Ah, ok. No sería muy difícil. Y esa, ¿cómo? Pues es que, bueno, no, usted siga, usted siga. Bueno, es que yo había leído también que habían otras farmacológicas como analgesia inhalatoria, óxido No, nitroso. descartada totalmente. Ok. ¿Ok? Entonces, la analgesia obstétrica la tienen que pedir cuando sea mayor a 4 centímetros. Ujú.
de ahí en adelante en cualquier fase del parto. Sí, por ejemplo, ahí dice sin importar la dilatación cervical. No estoy de acuerdo porque si ustedes le ponen una analgesia a una paciente con 3, se va a quedar estacionada y Ok. va a acabar en una cesárea. Por Muy eso bien. no lo hacemos de forma rutinaria. Hace 20 y todas las pacientes que llegaban con cesárea previa le damos la oportunidad de tener un parto, pero aplicábamos forceps. Ay, Y uno de los criterios para aplicar forceps era una analgesia obstétrica. ok. Y, Entonces, en ese tiempo, pues había residentes de todos los años de anestesia y residentes de todos los años de gineco. Entonces lo hacíamos de forma rutinaria y de forma de aprendizaje. entonces, las contraindicaciones de la analgesia es menos de 4 centímetros y que no haya alguien especializado para darla, o hay otra. Como no te escuché lo último. Que las contraindicaciones de dar analgesias entonces sería que la mujer no lo pida, que no haya alguien especializado y menos de 4 centímetros de dilatación. Pues sí, pero ya no se da en forma rutinaria. Ok. No es que no haya una contraindicación como tal. Aquí luego el problema, cuando tenemos el área de labor llena Ujú. o más de 3 pacientes, se hace una crisis histérica de las pacientes. Porque puedes ser las 2 primeras pacientes que ingresaste tranquilas y estén cooperando contigo. Pero llega una paciente y empieza a gritar y a moverse, se hace una crisis colectiva de todas las demás pacientes. Todas empiezan a gritar. Todas se mueven y todo el mundo ahí gritando. Ok. Sí. ¿Algo más? Gracias. No, gracias. De los que ya hayan pasado por la labor, ya que vimos todo esto del mecanismo de trabajo de parto, de la analgesia, que alguien me platique qué experiencias han tenido o qué han visto, pues, en el área de labor. Yo puedo platicar una historia que me traumó Sí. mucho tiempo, pero ya después me ha servido de retroalimentación ahorita con esto. Porque yo entré a una cesárea, pero no leí el expediente. Y esa cesárea se complicó por más de 2 horas. Y la paciente tenía una hemorragia muy... Y solamente lo comenta, había un doctor a cargo ahí y se activó un código Mater doble allí donde yo estaba y pues todos los doctores, como usted lo comenta, estaban muy alarmados porque la anestesia, porque ya llevaban mucho tiempo y la paciente había perdido mucha sangre. El gineco porque no dejaba de sangrar y no encontraba, había usado como 30 suturas ahí, y pues no. Y pues las enfermeras y todos porque pues no se solucionaba y pues ya llevaba mucho tiempo y tenían muchos pacientes afuera de la sala de expulsión. Y pues ahorita viendo todo lo que es los medicamentos y el manejo de cómo se debió de haber llevado y todo, pues aunque le hubieran dado todo el seguimiento, a veces hay situaciones que no son controladas o sea, no se puede como prever que llegue esa situación y pues hay que saber, como usted dijo, son 750 cc que son para la irrigación uterina y en ese momento se vio reflejado en que hay una gran pérdida y la mujer pues sufre mucho tiempo y puede llegar hasta la muerte. Podría ser Exactamente. experiencia y Para ese tipo de bueno, pacientes de hemorragias obstétricas, hay diferentes técnicas para hacer que la arteria uterina no tenga ese aporte de sangre, que lo vamos a ver cuando veamos hemorragia obstétrica. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Es que una vez en una paciente menor de edad vi que le hacían una extracción manual de placenta y bueno, yo he leído que no es muy común que eso se dé, pero usted
sí recomienda así la extracción manual, porque también había leído que con nitroglicerina, pero que sola no ayudaba a que salga toda la placenta. A veces cuando hacemos una tracción demasiado fuerte con el cordón umbilical, se nos puede romper la placenta adentro. Entonces ahí está indicado hacer una extracción manual. Esa extracción manual la tienes que poner en el expediente. Si no, esa paciente se va a quedar con retención de placenta, el útero no se va a contraer y te va a provocar una hemorragia obstétrica Entonces no hay severa. otra forma de hacer que la placenta... Ay, No, no, al menos de que la paciente no coopere contigo, tienes que pedir una sedación. Espérame tantito. Perdón, ¿qué otra cosa? y esa sedación, ¿Qué otra? la sedación para la paciente, ¿con qué se hace? Anestesia te duerme a la paciente. ¿Toda, toda? Es decir, sí, es decir, por ejemplo, yo quiero hacer la extracción manual de la placenta y la paciente levanta la cadera y me cierra las piernas. Le explicas por qué es la importancia de hacer esa revisión. La vuelves a colocar en posición ginecológica, vuelves a intentarlo y la paciente te vuelve a cerrar las piernas y levanta la cadera. No puedes hacer un procedimiento así. Entonces, ¿qué es lo que solicitas? Le hablas anestesia, necesito una revisión de cavidad, entonces ya te la duerme. Y haces tu exploración, extraes la placenta, ves si no tienes desgarros, etcétera, etcétera. Igual, si tiene un alumbramiento y la paciente tiene hemorragia y no se deja explorar, tienes que pedir una sedación con anestesia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor. Además de la... ¿Alguna experiencia que hayan tenido? Yo tengo una duda. Algo que les llamara la atención. Sí, vale, Arturo. ¿A quién habló? Además de la maniobra de Christeler, ¿hay alguna otra cosa que se realiza todavía de forma rutinaria, pero que no se reporte? Pero los que han estado en la labor, entonces han de haber visto alguna vez que luego se le suben a la paciente y empujan el fondo uterino para que nazca el bebé. Sí, Es la única maniobra que está proscrita en la atención obstétrica. Pero se sigue haciendo y se va a seguir haciendo. No saben llevar un buen trabajo de parto porque nunca se los han explicado y empiezan a pujar y a pujar y a pujar y a pujar cuando no deben de hacerlo. Entonces, cuando llegan a la sala de expulsión, les llegan cansadas, deshidratadas y ya no pujan. Pero ya el producto ya está casi perineando, ¿no? Entonces, pues le damos un push. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Con quién iba a hablar, Daniel? Sí, doctor, en cuanto a eso de la maniobra, igual he tenido de verla o incluso hacerla,
y aunque muchas de las veces o se dice que sea, o en ocasiones he escuchado que dicen que es con el antebrazo y eso, pues en lo particular yo, o no sé si no me explicaron bien la forma de hacerla o yo no la hice bien con el antebrazo, que con el antebrazo no puedo y en efecto se tiene uno que subir prácticamente encima de la paciente y con las dos manos empujar el fondo el fondo uterino y justo en el momento de la contracción, cuando la paciente esté pujando, pues también uno como que empuja y solamente así es cuando se le ayuda. Así es. Hay muchas formas de hacerlo. No hay una técnica como tal habitual o que debe ser para todos. Ahorita que pusiste esa pregunta, también ya está prohibido decirle mamacita, madrecita, chiquitita, ¿ok? Se apújele, señora, y ya. ¿Cuál es la mejor manera de decirle a la paciente que puje? Desde que entra al área de tococirugía, explicarle cómo son las contracciones y cuál es la duración. Lo que hacemos habitualmente, cuando la paciente ya casi está en periodo expulsivo, es que se agarren las rodillas con las manos. La contracción, se jalan las rodillas hacia el abdomen y levantan la cabeza y tienen que pujar. El hecho de que agarren las rodillas es como si la pusiéramos en una posición ginecológica. Hacemos que el ángulo que está cerca del coxis se aumente para que pueda descender más rápido el producto. Eso es lo que hacemos nosotros, bueno, al menos yo con las pacientes, ya cuando tienen 9 o ya casi están entrando en tercer, cuarto plano, para que ellas lo bajen solito. Por eso es importante que cuando ingrese la paciente al área de labor, explíquenle cómo tienen que pujar, cómo tienen que respirar. Los pacientes pujan, pero en la garganta. Todo el esfuerzo lo hacen en la garganta y eso no sirve. Entonces tienen que decir que puje fuerte como si quisiera hacer del 2, como si estuviera estreñida. Los pacientes a veces no saben qué es eso. Entonces, mejor, cuando vaya a ser del 2, pújele fuerte. Y ya las pasan a la sala de labor, y ya, sin problemas. Pero aquellas pacientes que pujan, se mueven, gritan, se tardan años en salir. Eso lo tienen que explicárselo también a las pacientes, porque, o cuando ingrese la paciente, pregúntenle, señora, ¿le explicaron cómo es el trabajo de parto? ¿Le explicaron cómo tiene que pujar? Y el 90% les van a decir que no. Por eso el mensaje para ustedes, cuando tengan pacientes y lleven control prenatal, tienen que explicarle todo esto que les estoy diciendo. Y también tienen que mencionarle qué método de planificación familiar quieren tener. Porque cuando no, es que no sé. Señora, pues ¿cómo no va a saber si tuvo 9 meses y su médico tiene la obligación de decirle qué tipo de método de planificación? Entonces más del 50% de las pacientes le va a decir, no sé, no lo pensé. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, doctor. Bueno, mencionaba lo de la episiotomía. Entonces, se mencionaba que se debe de realizar una exploración física para ver si no hubo un daño en el piso pélvico después de haber realizado la episiotomía. Mi pregunta es, ¿qué tipo de exploración física o solamente nos basamos en los signos y síntomas que es como fecal, o hay algunas técnicas y en qué tiempo se realiza, si es en el instante o en qué tiempo de puerperio o algo así se realiza esta exploración? Mira, por eso se deben de saber perfectamente la anatomía del perineo. Por eso les insisto tanto de qué músculos cortan en una episiomedia lateral. Si ustedes hacen una episiotomía media, tienen un alto riesgo de llevarse los músculos del ano y la mucosa rectal. Van a suturar todo junto y eso les va a provocar en un futuro incontinencia fecal o una fístula rectovaginal.
Si hacen una episiotomía media lateral, saber qué músculos cortaron y cómo los van a suturar. Porque me ha tocado ver pacientes con episios mal hechas y con cierto grado de incontinencia. La única forma de saberlo es una, que sepan bien la anatomía de la región, que tu corte de tu episiotomía no sea tan profunda, pueden ser 3 centímetros, porque luego he visto que les hacen hasta nalgotomías, así, van casi hasta media nalga, entonces pues tampoco. Y las complicaciones que puedes ver son prácticamente inmediatas o principalmente en las primeras 12 horas después del parto. Recomendación, cuando pasen visita en el puerperio fisiológico, están obligados ustedes a hacerles un tacto a las pacientes. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida dejar una gasa adentro. Metemos gas dado que viene del útero, no nos estorbe y podamos hacer bien la episiotomía. Entonces, la sugerencia es, al momento de hacer el tacto vaginal, ahí mismo van a revisar la episiotomía. ¿Cuáles son las complicaciones de la episiotomía? Que esté sangrando o que les haga un hematoma. Entonces, repito, van a pasar visita en el puerperio fisiológico pacientes posparto, háganles un tacto, porque luego se van con gas. Las cesáreas es más complicado que dejemos gasas en vagina, pero sí en las que tuvieron posparto. Y ahí mismo haciendo el tacto, pues revisas cómo está la epicio. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo, doctor, tengo una duda. Había dicho que, bueno, lo ha mencionado que en el periodo activo de trabajo de parto eran 10 unidades de oxitocina. ¿Hay una dosis máxima o eso ya es una regla? Porque alguna vez he escuchado que decían que ponían 5 unidades para conducción, luego otras 10 unidades, luego otras 5 y así. Entonces, no sé si hay una dosis máxima o va dependiendo de la evolución. No. La idea de poner las 10 unidades cuando sale el hombro anterior es para que el útero se contraiga inmediatamente. ¿Sí? Y solo son esas 10 Efectivamente, unidades, ¿no? como sí, son esas, pero lo he utilizado y no me ha funcionado. Me produce más sangrado en las pacientes. La experiencia que yo he tenido es 5 unidades de oxitocina para conducirlas. Cuando la paso al área de expulsión, a esa solución que tiene 5 unidades le agrego 15 más. En total serían 20 unidades y se las paso a chorro. Tengas 500, 600, 700 mililitros de glucosa, con eso se me encantaría el útero perfectamente. He intentado en los partos ponerle 10 unidades intramuscular y me sangran más. Entonces yo sigo a la antigüita, ¿no? Y después de que paso, dejo una de base, una glucosa de 1000 más 20 unidades de oxitocina para 6 horas. Ok, gracias. Sí, Nada. así había escuchado alguna vez antes. Ahora, si entran en una cesárea y utilizan carbetocina, ya no es necesario continuar con una solución con oxitocina, por lo que se había comentado la vez pasada de los receptores. Entonces, ¿solo se quedaría con una solución de base? Así es. Casos específicos de utilizar la carbetocina son aquellas pacientes que en su parto anterior hayan tenido hemorragia obstétrica. Por eso es importante saber qué pasó en sus embarazos anteriores. Yo sí tuve un parto, doctor, pero sangré mucho y me pusieron un balón de Bacri para que dejara de sangrar. Ah, entonces aguas. Entonces no le voy a poner oxitocina, le pongo carbetocina. Pero habitualmente siempre utilizamos de primera línea la oxitocina. Para aquellas pacientes muy específicas, utilizamos carbetocina. ¿Alguna otra duda? Y cuando la paciente cursó con diabetes gestacional, o pregestacional, también utiliza con glucosa, bueno, se la pasa con glucosa.
No, tiene que ser con fisiológica. Harman o Pero fisiológica. No, le metes glucosa, pues se eleva. ¿Algo más? Bueno, aquí vamos de la mano, ¿eh? Vamos paso por paso para que vayan entendiendo todo este tipo de situaciones. Si les diremos las Gracias. guías de práctica clínica, voy a entrar en controversia. Pero está bien, para que la sepan, no cuando sean internos, sepan lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Yo, por ejemplo, le digo a los internos que cada médico atiende los partos diferentes, cada médico hace la cesárea diferente, cada médico acomoda los campos. Entonces, yo les enseño de una forma y siempre les digo, los vas a atender conmigo así. Si te toca en la mañana con el médico fulanito de tal, los atiendes como lo atiende. No es válido que le diga, es que el doctor Pérez lo hace así, y es que el doctor Moreno utiliza esta cosa, y es que el doctor del fin de semana no le pone esto. Eso ocasiona que haya fricciones entre los médicos. No es válido hacerlo, pues. Y la recomendación es, como cada quien tiene un estilo diferente, ustedes agarren cosas de cada uno de los médicos que les va a servir en un futuro, según a su criterio, pues. ¿Algo más? ¿Qué tema sigue? Inducción del trabajo de parto, doctor. La oxitocina. Hoy en la tarde tengo cirugías. Les aviso hoy en la noche a qué hora nos vemos mañana. De acuerdo. ¿Ya no hay ninguna modificación que hacerle a la presentación? No la voy a ver apenas. Ah, ok. Bueno. Ajá. Sí, todo eso porque hay diferentes tipos de aborto. Y la idea de esto es que ustedes sepan distinguir las características y el diagnóstico del aborto. Hoy llegó una paciente a Meca Meca como a las 5 de la mañana, que estaba sangrando desde el lunes. Se va con un médico particular y no la revisa y le pide un ultrasonido y una prueba de embarazo a la paciente. La paciente no tiene dinero, se va a su casa, pero jamás le hizo un tacto. Va a su centro de salud el miércoles en la mañana, con 38 de temperatura. Le vuelven a pedir ultrasonido. Entonces la señora dice, no, pues no tengo dinero. Entonces le dijeron, váyase a Meca Meca, ahí está el doctor Pérez, la va a recibir con mucho gusto. Y llega con nosotros. Palidez de tegumentos 3 cruces, 37.5 de temperatura. Le hago un tacto y saco restos óvulo-placentarios de canal endocervical. Si el médico que la vio el lunes le hubiera hecho un tacto, hace el diagnóstico. Y se va más por la tecnología, ¿no? Entonces, esta paciente, en vez de ser un aborto incompleto, pues ya es un aborto séptico. Y el tratamiento es totalmente diferente entre uno y el otro. Si es un aborto séptico, puede llegar hasta una septicemia o un choque séptico y se muere la paciente. Todo porque un médico la vio el lunes y otro médico lo vio el miércoles y no le hicieron un tacto. Por eso es importante determinar bien cada uno de los tipos de aborto. Otra paciente que llega con un ultrasonido y reporta aborto incompleto. Entonces la revisamos, las características del sangrado pues no tienen que ver con un aborto, le pide una prueba de embarazo y sale negativa. ¿Va? Para eso sirve todos estos
guías de práctica clínica, ver pacientes, casos clínicos. Si yo fuera novato en esta cosa y veo y realmente algo más, entonces les aviso Creo hoy que en la no, noche. doctor. Les aviso por la noche a que nos vemos mañana. Sí, doctora. Hasta mañana. Gracias.